Buenas tardes. Vamos a comenzar este ciclo que desde la comunidad de Nazaret se nos propone con esta invitación de un ciclo de orar juntos la vida. A mí me proponían en esta primera charla, en este primer encuentro, poner la mirada en orar la convivencia. Antes de nada, presentarme. Me llamo Ignacio, soy jesuita. Estoy con los jóvenes jesuitas en formación en el teologado que tenemos aquí en Madrid. Estoy también en el Centro Fabro, este centro de espiritualidad, desde donde se promueve los ejercicios en ese formato de itinerarios y ejercicios en la vida diaria. Bueno, pues agradecer la invitación, el poder estar esta tarde compartiendo a través de esta presentación que tenemos en las pantallas, con una hoja también que es un guión sencillo que no sé si ahora o al final se nos facilitará. La propuesta es tener en torno a un poco más de media hora esta charla, tener luego un ratito de oración y luego tener la celebración de la Eucaristía al final, a las 9. Bueno, comienzo con una afirmación que tiene el Catecismo de la Iglesia, que dice: orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Y dice el Catecismo: es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Pues de fondo está esta invitación: orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante e impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Son dos invitaciones como punto de partida en esta tarde que nos acercamos, y es mi intención no solamente a cómo orar la convivencia, sino también a cómo disponernos para favorecer esa oración. Son disposiciones internas, pero también son disposiciones externas a cuidar. El esquema que voy a seguir ahora va a ser algo así como unos preámbulos, en los que me voy a fijar en 3 puntos. Dentro de estas disposiciones, esto que nos ayuda a orar la convivencia, a hacer la experiencia de oración, tiene que ver con algo a lo que la espiritualidad ignaciana da mucha importancia, que es a los deseos buenos. A los deseos buenos, dice San Ignacio, que inspiran y dan fuerzas. Y en estos deseos buenos, lo que reconocemos es la acción de Dios, que nos dispone a vivir lo más evangélicamente posible. Y me gustaría situar justamente este orar en este horizonte de vivir lo más evangélicamente posible, porque para nosotros la experiencia de la oración cobra todo su sentido, se despliega en todo su potencial cuando lo situamos en referencia a este horizonte, al horizonte de vivir lo más evangélicamente posible. Y llamo la atención sobre estas 2 palabras en las que quiero insistir, porque es una doble tensión, y creo que ahí se sitúa el deseo, esos deseos buenos que inspiran y dan fuerza, porque es un deseo que, si lo reconocemos en nosotros, tiene que ver con lo más, es decir, con eso que se despierta en nosotros, con eso que nos mueve, que nos dinamiza, que nos intensifica. Es como ese deseo a lo mayor, ¿sí? El orar no solamente tiene que ver con el rezar,
El rezar en cuanto, pues hacer unas prácticas, unos ritos, unas oraciones que repetimos. No, nos vamos a situar a un nivel más hondo, más del corazón, donde el Espíritu de Dios nos despierta a lo más evangélicamente, pero lo posible. No creo que Dios nos llame a lo más evangélicamente imposible. Y creo que justamente orar la convivencia se tiene que situar dentro del horizonte de lo más, de lo que nos mueve, pero dentro de lo posible. Porque la vida nuestra, la diaria, la cotidiana, la de la convivencia, la de las relaciones, la de la familia, la de los amigos, la del trabajo, la de la crianza de los hijos, la del cuidado de los mayores, todo eso se sitúa en el horizonte de lo posible. Y necesitaremos jugar, combinar, equilibrar esa aspiración que me lleva a lo más dentro del mundo de lo posible. Ahí se sitúa el deseo de orar. La oración, decía Santa Teresa, que es trato de amistad. Lo vamos a decir de otra manera. La oración es relación. La oración es relación, ¿sí? Y por eso es tan fundante para nosotros como cristianos, porque la oración es experiencia esencial donde cuidamos la relación. Creo que si este elemento no lo tenemos como incorporado, hay algo que no acaba de agarrarnos de fondo, porque podremos cuidar aspectos más formales o más rituales del rezar, pero la experiencia orante, que es aquella que Teresa de Jesús descubre, y la descubre contemplando a Jesús, la humanidad de Jesús, donde ella, al contemplar a este Jesús en su humanidad, en la historia de los evangelios, se siente profundamente afectada. Este Jesús que le vincula, que le mueve los afectos, es con el que dirá que tenemos que tener trato de amistad. La oración es relación, la oración es vínculo. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor resucitado, quien nos va sumergiendo en la vida resucitada de Jesús. Esto a veces nos queda como lejano, como distante, pero creo que si logramos ponerle palabras que nos sean significativas, en realidad lo que está aconteciendo en cada uno de nosotros es que el Espíritu de Dios lo que nos va haciendo es sumergirnos en la vida de Jesús. Es lo que sucede desde que fuimos sumergidos en las aguas del bautismo. Eso que el Papa Francisco ha habido ocasiones que nos ha dicho: ¿ustedes se acuerdan del día de la fecha de su bautismo? Era una forma de Francisco para llamarnos la atención sobre la importancia de aquello, porque a partir de aquel momento vamos siendo sumergidos en la vida de Jesús. San Pablo esto lo va a percibir muy claramente, y lo que nos va a decir es que este Espíritu que ha descendido sobre nosotros, que nos habita, que nos hace templo suyo, es el que nos va haciendo a imagen y semejanza de Jesús. Dicho de otra forma, es el Espíritu el que nos va haciendo más como Jesús, más sencillos, más fraternos, más compasivos, más misericordiosos, más justos, más bondadosos, más con esa sensibilidad que tenía el Señor para captar de fondo a las personas. Y esto, de verdad, que lo tendríamos que ir como interiorizando. Creo que el Espíritu de Jesús hace en nosotros de formas distintas lo mismo. Cada uno tiene su camino. Él con nosotros lo va haciendo de formas distintas y a través de las circunstancias de la vida, pero siempre va a ser lo mismo. En cada uno de nosotros siempre es lo mismo, ir haciéndonos a imagen de Jesús. Lo que pasa es que esta realidad que está activa y viva, está operando, está sucediendo ya en nosotros,
pues nos pasa desapercibida, porque el Espíritu de Jesús, si actúa, es en el acontecer de lo cotidiano de cada día, de cada uno de nosotros. Su actuar no es deslumbrante ni aparatoso, sino sencillo y sereno. Siempre me ha llamado la atención que las apariciones del Señor resucitado ocurren de una forma que no es en nada aparatosa. Probablemente lo podría haber hecho mejor. Chico, aparécete en la plaza del Templo de Jerusalén, en medio de todo el mundo, haz algo deslumbrante y nos hubieras ahorrado muchos problemas. Porque la gente entonces creería, es que si no haces cosas deslumbrantes la gente no te va a prestar atención. Pero nos cuentan los evangelios que desde el principio Jesús rechazó lo deslumbrante. ¿Os acordáis de aquella tentación? El diablo le puso en el alero del templo de Jerusalén y le dijo, tírate. Y ya verás que cuando te tires, no pases pena, es que no te vas a hacer daño, porque se van a abrir los cielos, ¡bum!, y va a aparecer el ejército de ángeles, que te van a coger en volandas. Claro, cuando la gente vea eso, va a creer. Y Jesús se niega. Jesús se niega a lo aparatoso, a lo esperpéntico, a lo deslumbrante. Jesús va a elegir lo cotidiano. Nazaret, lo oculto, lo de cada día, lo nuestro. Y el resucitado va a actuar así. Todos los relatos de la resurrección no son situaciones deslumbrantes ni aparatosas. Es caminar hacia Emaús, es compartir el pan, es una comida juntos en la playa, pues la vida misma. Y así va a actuar el Espíritu del Señor. No va a ocurrir nada aparatoso, Quizá por ello no nos resulta evidente ni llama nuestra atención, porque actúa muy pegado a la trama del vivir y del quehacer cotidiano, y lo hace inmerso en la vida, en lo de cada día, como inmerso vivió Jesús la vida, tal cual. Y esto a nosotros, discípulos, que intentamos vivir lo más evangélicamente posible, esto nos cuesta horrores. Porque, como a los de Emaús, nos falta esa mirada que capte en profundidad que en lo sencillo ahí está Él. Rahner, un conocido teólogo jesuita, lo expresó a su manera. Dice Rahner, desde el centro del mundo en el que él se adentró hasta morir, construyen las nuevas fuerzas una tierra transfigurada. En lo más profundo de toda realidad ya han sido vencidas la banalidad, el pecado y la muerte. Y continúa diciendo Rahner, pero se requiere todavía ese pequeño tiempo que llamamos historia después de Cristo, hasta que en todas partes, y no solo en su cuerpo, se deje ver lo que ya ha acontecido realmente. Porque Él no comenzó a curar, a salvar y a transfigurar el mundo en los síntomas de la superficie, sino en las raíces más internas. Pero nosotros, gente de la superficie, pensamos que no ha pasado nada, porque aún siguen corriendo las aguas del sufrimiento y de la culpa, suponemos que aún no se las ha vencido en el manantial del que brotan, porque la maldad sigue trazando arrugas en el rostro de la tierra, deducimos que en el corazón más profundo de la realidad ha muerto el amor. Pero todo es apariencia, aunque la tomemos por la realidad de la vida. Qué bello y qué bien dicho. Si el Espíritu de Dios, del Señor resucitado, está actuando, es en lo profundo de todo. No actúa en las apariencias. Y porque actúa de esa forma, nos da la impresión que no ha pasado nada, que todo sigue igual. La certeza
de Rahner, de que él no comenzó a curar, a salvar y a transfigurar el mundo en los síntomas de la superficie, sino en las raíces más internas, Francisco, el Papa, la expresa con sus propias palabras en la exhortación La alegría del Evangelio. Dice Francisco: la resurrección del Señor entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Es una fuerza imparable. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de un mundo nuevo. Y ante esto yo lo que me pregunto es, ¿qué nos ayudaría a reconocer esa fuerza de vida que ha penetrado el mundo? Porque orar es ir teniendo esa mirada capaz de reconocer que ya está. Ya está. Si eso de verdad no solamente lo creyéramos, que lo creemos, sino que eso de verdad nos cambiara la vida, probablemente viviríamos con muchísima más tranquilidad, porque ya está. Y en cambio seguimos viviendo una fe que entendemos que tenemos que hacer unos esfuerzos cuando ya está. Y tenemos que hacer esfuerzos para hacernos merecedores y dignos y no se sabe cuántas cosas más. Pero si ya está, si cada día lo celebramos, ya está. Y además se nos regala cada día sin más. Pero no sé por qué seguimos creyendo que tenemos que... Esto nos agota y no nos deja disfrutar de eso que Francisco llamó tan acertadamente la alegría del Evangelio. Pues como para alegrías estamos. ¿Qué nos ayuda a reconocer esa fuerza de vida, que es la presencia del Señor resucitado y que ha penetrado el mundo y que desde el fondo de todo y de todos lo está transformando? Hago una propuesta. Creo que serían como condiciones de posibilidad. Aquello que, si lo cuidamos, nos favorecería percibir, darnos cuenta que ya está. Son dos disposiciones. Una tiene que ver con el cuidado de la interioridad y la segunda con la mirada contemplativa. Sobre el cuidado de la interioridad, es una palabra que la utilizamos mucho y se utiliza en muchos foros y de muchas formas distintas. Yo simplemente voy a hacer dos puntualizaciones sobre la interioridad que creo que pueden incidir en creencias que podemos albergar sobre qué entendemos sobre interioridad. La primera es que lo contrario a la interioridad no es la exterioridad. Quizá de una forma espontánea tendemos a identificar la interioridad, lo interior, con la calma, la paz, el silencio, la tranquilidad. Y quizá identificamos exterioridad con el ruido, el bullicio, lo que dispersa, lo que fragmenta. Si esto es así, creo que una identificación de este tipo refuerza esa escisión, esa separación entre experiencia espiritual y vida cotidiana. Ya que si la vida cotidiana es el ámbito de las demandas que tenemos que atender, de las tareas, de lo que nos estresa, pues difícilmente la vida cotidiana, la convivencia, puede ser oportunidad para hacer ahí experiencia espiritual. Porque si ésta pide calma, tranquilidad, pues a ver quién tiene calma y tranquilidad para rezar. Desde la comprensión de la interioridad como algo contrario a la exterioridad, creo que nos abocamos a la frustración de un callejón sin salida. Y estaremos siempre con el soniquete este de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro.
Pero ¿y si lo contrario a la interioridad no es la exterioridad, sino la superficialidad? ¿Y si más bien tiene que ver con una forma de situarnos ante la vida, ante las personas, ante lo que sucede, una forma de situarnos en lo más epidérmico de la vida, en lo más epidérmico de las personas, en lo más epidérmico de lo cotidiano? Una forma de situarnos que tendría que ver con, por ejemplo, asumir lo que todo el mundo da por válido sin preguntarnos por qué es así. Es decir, una forma de situarnos en la vida sin hacernos preguntas y dando por buenas las respuestas que la vida, el entorno, la prensa, la opinión en general dan. Generalizar, obviando los matices, los detalles, las circunstancias, estereotipar a las personas, reduciéndolas a etiquetas, sentenciar con una afirmación lo que en realidad es más complejo y necesita más diálogo y más tiempo y más, o creer que lo que vemos es lo que hay. Situarnos de estas formas, creo que al final, por pura repetición, lo que va dando son estilos de vida. Un estilo de vida que automatizamos la superficialidad. Que configura modos de relacionarnos, que no van al fondo de las cosas, de lo que nos sucede, de las personas, de lo que a diario nos toca vivir. Una segunda afirmación o puntualización sobre la interioridad. La interioridad no es mirar hacia dentro de uno mismo, sino vivir desde dentro de uno mismo. No es un juego de palabras. Es un cambio, un giro de 180 grados. Más bien la interioridad la hemos asumido como algo que tiene que ver con mirar hacia adentro. Da mucha ternura cuando a los más pequeños, ¿verdad?, les enseñamos a rezar en la catequesis o en casa, rezamos con ellos y lo que les pedimos es que cierren los ojos. Está bien, ¿sí? No es el gesto, ¿verdad?, que está bien. Es la idea que podemos interiorizar, que es que hay que mirar hacia adentro de uno mismo. ¿Y si en realidad es vivir desde dentro de uno mismo? Y vivir desde dentro de uno mismo no es vivir encerrado, vivir ensimismado, Es un vivir arraigado en esa sabiduría de vida que se va decantando en cada uno de nosotros. Eso que a fuerza de experiencia de vida hemos aprendido. Eso que nuestros mayores nos han enseñado y nos han transmitido. Es esa sabiduría de vida. Esto que nos permite situarnos bien. Es un vivir arraigado en referentes asentados que nos orientan, en anclajes vitales que nos dan estabilidad, en aquello que nos hace íntegros y congruentes. En definitiva, es un vivir que posibilita no ser zarandeados ni manipulados. Es un vivir que nos da consistencia, que nos fortalece, que nos da cuajo. Vivir desde dentro de uno mismo es vivir desde la hondura a la que podemos ser cada uno de nosotros y que nos permite una mirada serena, pausada, no superficial, no apresurada, no lejana, sino contemplativa. Y esta es la segunda condición de posibilidad que os presento, la mirada contemplativa, que en la medida que la cuidemos, creo que nos ayuda a reconocer esa fuerza de vida que es el Señor resucitado, su Espíritu actuando en medio de nosotros y que ha penetrado el mundo. Es una mirada que sería lo contrario de esa mirada que podemos tener cuando
Lo pongo a modo de ejemplo, Cuando tenemos el móvil y vamos en el metro o estamos esperando, y entonces lo que hacemos es estar deslizando el dedo sobre el móvil, ¿sí? Y lo vamos pasando a toda velocidad sobre la vida de los otros, retratada a base de fotos y vídeos que duran nada, segundos, que lo que hacemos es reaccionar a un instante de la vida de otro para pasar a lo siguiente. Si sirve como imagen, esta forma de mirar sería lo distinto a una mirada contemplativa, la mirada que se desliza, no solo por el móvil, sino nuestra mirada que se desliza sobre todo, quizá porque no tenemos tiempo para pararnos. Una mirada que no le da tiempo a detenerse, para captar algo que está más allá que no sea la apariencia. Una mirada contemplativa sería una mirada que permite llegar al fondo, a lo que está por debajo de las apariencias, en expresión de los ejercicios para los que quizá estáis más familiarizados. Es una mirada que permite llegar a tener conocimiento interno. Una mirada que se queda en lo más superficial, en lo más epidérmico, es una mirada que está movida por la curiosidad, y está bien. Pero junto a la curiosidad, creo que también las personas buscamos conocer a fondo. Y la mirada contemplativa es la que nos ayuda a ese conocer más a fondo. ¿Esta persona realmente por qué ha reaccionado así? ¿Por qué realmente ha dicho esto? ¿Por qué en casa nos ha sucedido que...? Y podemos llegar a conclusiones rápidas, por estereotipos, por no preguntarnos, por no darnos tiempo a dialogar, a escucharnos. Ya estamos con el dedo deslizando rápido, ¿no? Lo que os decía, ¿no? A simplificar con una sola afirmación lo que en realidad es un poquito más complicado. Tener esa mirada contemplativa es, en realidad, querer conocer más a fondo lo que de verdad hay, detrás de lo que parece que ha sucedido. Por eso es una mirada que necesita atención al detalle, al matiz, al trazo fino, que descubre esos matices que no son evidentes a simple vista. La mirada contemplativa es la mirada atenta. Y a lo mejor os propondría, y esto podría ser una buena forma de orar la convivencia, no sé si tienes tiempo para pararte, para estar en silencio, ¿sí? Pero a lo mejor sí que tenemos tiempo de situarnos de otra manera, que es, ¿y si en nuestro día a día, de forma más consciente, lo que nos pedimos es, estate atento? Estate atento. Y nos llevamos la sorpresa que cuando estamos atentos nos damos cuenta de muchas cosas que nos habían pasado desapercibidas. Porque percibimos no solamente lo que me están diciendo, sino algo que es muy importante, el tono con el que me lo están diciendo. Y a veces le pregunto a alguien ¿qué tal estás? Y me dice, uy, fenomenal. Y empieza a contarme lo fenomenal que está. Pero de fondo hay algo en su tono de voz o en su mirada que no brilla, que me está diciendo que no es así, que no debe estar tan fenomenal. Pero eso pide atención, porque si no se nos escapa. Atención que solo es posible, y añado un elemento más, desde la cercanía y la proximidad. No hay posibilidad de oración cristiana, si no es desde la cercanía y la proximidad. No hay posibilidad. Porque si no, lo que nos situamos es desde lejos. Y desde lejos podemos ver lo que queramos. Pero desde cerca lo que vemos es lo que hay. Y de pronto eso se convierte en oración de acción de gracias, o en oración de alabanza, o en oración de petición, o en oración de...
Y la cercanía y la proximidad lo que nos permite es conocer y comprender y caer en la cuenta. Y ocurre desde la cercanía y la proximidad algo que es lo que nos cuentan los evangelios. En este Jesús que hacía esto, Mateo, Marcos y Lucas nos van a decir constantemente que Jesús recorría todas las aldeas y ciudades. Y esta afirmación no es ociosa, es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que este Cristo que cada día se nos regala y se nos ofrece en la Eucaristía es el Cristo de la cercanía y de la proximidad, aquel que estuvo en contacto con la gente y con la vida y con lo cotidiano. No es el Jesús distante y por encima, es el Dios encarnado. Y en esa cercanía y en esa proximidad, Jesús vio y entendió y comprendió y se dio cuenta. Y ante eso que vio y que comprendió y de lo que se dio cuenta, lo que empezó a decir es una palabra de alivio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y entonces Jesús empezó a establecer relaciones con los demás, a vincularse con los demás, de forma que la gente de verdad experimentaba alivio, que se le quitaba un peso de encima. Eso antes nunca la gente lo había experimentado. Lo que la gente sentía que les venía de parte de Dios a través de los escribas, de los letrados, de los representantes oficiales de Dios era una carga insoportable de peso. Y en Jesús lo que experimentan es que de Dios lo que viene es alivio. Recordar la palabra del resucitado en su encuentro de la Pascua con cada uno de los discípulos. Lo que les dice es paz. Paz a vosotros. Lo que Él viene a traernos es la paz. Él viene a pacificar nuestra existencia de raíz. Y en cada celebración el sacerdote nos lo recuerda. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Voy avanzando y me sitúo en esto que pongo aquí, rituales cotidianos compartidos. Es una expresión que tomo de otra exhortación de Francisco, Amoris Laetitia, la alegría del amor, en su número 226, cuando habla en relación al acompañamiento en los primeros años de la vida matrimonial, dice: a los matrimonios jóvenes también hay que estimularlos a crear una rutina propia que brinda una sana sensación de estabilidad y de seguridad y que se construye con una serie, y dice, de rituales cotidianos compartidos. Bueno, pues la imagen de los rituales compartidos, cotidianos compartidos, la encontramos referida en los relatos evangélicos. En ellos vemos cómo la vida de Jesús está plagada de estos rituales. Y el que va a tener mayor importancia es el de la comida, la mesa compartida. Este será el principal ritual. Y es un ritual que Jesús retomará cuando resucitado se haga presente en medio de los discípulos. Es curioso que lo que nos dicen los relatos de la Pascua es que los discípulos no solo reconocen a Jesús en las llagas de la pasión. Acordaros del relato de Tomás: aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado. Los discípulos no solo reconocen a Jesús en las llagas de la pasión, sino que también lo reconocen en el pan partido. Le reconocieron al partir el pan. Es decir, al Señor resucitado le reconocemos en la convivencia. Esto es sacar lo que da de sí esto que confesamos y creemos en la encarnación del Hijo de Dios. Esto de verdad que tiene que ver con nuestra vida, con lo diario y lo cotidiano.
Y si no lo habíamos llegado a ver o a creer pues es que en los relatos le reconocieron al partir el pan, en la mesa compartida, en la convivencia. Es en el ritual de la mesa compartida, qué más cotidiano, ¿verdad?, que la mesa diaria compartida, donde ocurren las cosas importantes. Y recuerdo aquel anuncio publicitario de una campaña que se hizo famosa hace algunos años, alrededor de la mesa. Aquel anuncio estaba protagonizado por la mesa más poderosa del mundo, la mesa del despacho oval de la Casa Blanca. Y a lo largo de aquel anuncio, esta mesa poderosa iba relatando cómo envidiaba las mesas de los hogares sencillos y normales, donde se cuece lo que de verdad importa. Porque la mesa es el lugar de comunicación por excelencia de los que convivimos en el hogar, y alrededor de la mesa compartimos ideas, sentimientos, vivencias, planes. Sobre la mesa expresamos quiénes somos, tratamos los temas más relevantes de nuestras vidas, educamos a los más pequeños, les transmitimos nuestros valores. De verdad que alrededor de nuestra mesa, de la mesa del hogar, de la mesa de la cocina, pues se va cociendo lo que de verdad nos importa. Celebramos las cosas que merecen la pena, recibimos valiosos consejos, aprendemos lecciones magistrales para la vida, tomamos las decisiones que de verdad nos cambiarán la vida. Como dice Jesús, y es cierto, no solo de pan vive el hombre. Propongo rituales para la convivencia en el hogar, y voy acabando. Si es verdad que alrededor de la mesa, del hogar, de la casa, suceden las cosas importantes, también lo es que la casa, el hogar, necesita de sus propios rituales. ¿Cómo andamos de rituales en nuestra convivencia? Algunas pistas sacadas del Papa Francisco, de esta exhortación, la alegría del amor. Él sugiere algunos rituales, darse siempre un beso por la mañana. Y uno dice, pues para ser papa qué simple, ¿no? Y a lo mejor es que lo que necesitábamos era que nos volvieran a recordar las cosas sencillas, que todos entendemos. Volver a darnos un beso por la mañana, porque es que a lo mejor hace tiempo que eso ya lo dejamos de hacer. O bendecirse por las noches, o esperar al otro y recibirlo cuando llega, o tener alguna salida juntos, o compartir tareas domésticas, o cortar la rutina con la fiesta, o no perder la capacidad de celebrar en familia, de alegrarse y de festejar las experiencias, de sorprenderse juntos por los dones de Dios, de alimentar juntos el entusiasmo por vivir. Y esto que puede parecer una simpleza, yo prefiero decir que es sencillo como la vida misma. Y en realidad lo que nos vitaliza, lo que nos fortalece, lo que nos llena como de ganas, ¿verdad? Lo que nos da vidilla es esto. Saber que cuando llego a casa alguien me va a preguntar qué tal. Qué tontería, ¿verdad? Pero es que tan importante saber que a alguien le importa lo que a mí me ha pasado y que no sea un qué tal, sino que el qué tal es sin más, ¿no? Que es una pregunta de verdad que estoy interesado. Cómo nos llena de vida saber que a alguien le intereso. Volver a fortalecer la trama de nuestros vínculos. ¿A través de qué? De cosas tan sencillas y tan cotidianas como esto. Volver a recuperar los rituales cotidianos que fortalecen la convivencia en el hogar. Voy concluyendo rituales para orar la convivencia en el hogar. Leyendo al Papa Francisco y centrándome
en la exhortación de la alegría, del amor, Amoris Laetitia, hay un momento en que Francisco, y lo saco de ahí, Francisco habla de dos rituales. Unos rituales tienen que ver con esa oración que son de unos minutos cada día y unos rituales que tienen que ver con espacios semanales de oración. Bueno, pues por ofrecer posibilidades, ¿verdad? El ritual de unos minutos cada día, que no pide como que todo esté en silencio, que yo esté tranquilo, que eso lo podemos hacer ocasionalmente. Quizá para el día a día, pues a lo mejor el orar unos minutos, pues ya nos va bien. ¿Y cómo orar unos minutos? Dice Francisco, dile al Señor las cosas que te preocupan, porque le importas. Pídele por las necesidades familiares. A mí me sigue dando mucha devoción cuando yo hablo con mi madre y me dice que ella reza por mí. Se supone, ¿no?, que las madres rezan por los hijos, o como lo del valor en la mili, pero es que cuando lo oyes, porque no solamente es que rece por ti, es que quiere decir que es su forma de cuidarte, de tenerte presente, y eso genera un vínculo muy fuerte. ¿Sí? No es ninguna tontería, de verdad, estos minutos de oración, donde rezo por alguien de la familia. Y si además en algún momento se lo digo, pues ahí queda. Orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, porque ¿quién no siente dificultades, verdad? Que hay gente que se me resiste en la convivencia, en casa o en el trabajo o entre las amistades. ¿Quién no tiene a alguien atravesado? ¿Quién no tiene a alguien que dice, por favor que no me toque justo al lado en la mesa? Y va y pumba, te toca. Pues nada, pedir ayuda para amar. Amar lo posible. Darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre. Qué cosas tan sencillas, ¿verdad?, para orar unos minutos al día. Y luego estaría lo de el ritual de los espacios semanales. Son momentos más largos, con más tiempo, más cuidados. Puede que viva solo, pero puedo compartir esos espacios con la familia o con amigos, o con alguien de la parroquia, Creo que esto de los espacios semanales piden, 1, creatividad, y 2, echarle mucha cara, porque si no, nunca arrancamos. Y pensaba que qué mejor espacio semanal que de oración, que la celebración de la Eucaristía compartida con otros. Qué mejor espacio de oración semanal que la celebración de la Eucaristía. Esta es la oración de la Iglesia, de todos nosotros. Y os hago una propuesta, no dejemos que nadie vaya solo. Tomemos la iniciativa. A veces cuando presides la celebración y ves al pueblo de Dios, te das cuenta, esta persona está sola. Está sola y está rodeada de gente, pero está sola. Creo que en nuestra comunidad cristiana, en la celebración de la Eucaristía, no podemos permitirnos que alguien esté solo. Bueno, pues yo os invitaría a esa audacia de echarle creatividad y, como decimos, permitirme la expresión más vulgar, que le echemos un poco de morro. Que nos acerquemos a esa persona que yo ya tengo fichada porque es fija en la misa y sé que está sola, o que viene sola. ¿De qué se trata? De crear vínculos, de crear lazos. Sugerencias, más en concreto, por si ayuda. Os propongo 4 libros que he ojeado, que conocía y que me parece que pueden ayudar a orar en situaciones distintas o se pueden adaptar. Lo que sí que he procurado es que sean todos libros de la casa, ¿vale?, de la editorial de la casa.
No pongo libros, que los hay muy buenos, de otras editoriales. Estos son todos de Salterre, del Grupo Comunicación Loyola. Mira, el primero, familias que viven la fe. Pienso sobre todo en familias más jóvenes que tenéis nanos, críos. Oye, ¿cómo hacemos con los hijos? Pues este libro, muy bueno, ¿vale? Con cantidad de posibilidades. Sugerencias ya preparadas, ahí lo tenéis. El segundo, pues a lo mejor sois parejas, ¿no?, de novios, o sois más bien familia, un núcleo familiar, como sea. Bueno, pues ahí también este segundo libro, Orar en pareja y en familias, es una muy buena segunda posibilidad. De José Carlos Bermejo, religioso Camilo. Gracias por la vida, oraciones que humanizan. Un libro sencillo, muy concreto, muy sugerente para esa oración que puede ayudar para esos minutos de cada día. Y luego pensando quizá en personas más mayores, pues que habéis perdido al marido, a la mujer, o familias o personas que habéis pasado o estáis pasando por una situación tan cotidiana, tan como es el duelo, la experiencia de la pérdida, pues orar con el duelo. Esto es orar también nuestro día a día, la convivencia. A modo de conclusión, una expresión del Papa Francisco que me gusta especialmente. En los Evangelios, la Asamblea de Jesús tiene la forma de una familia y de una familia acogedora. Termino aquí esta parte. La propuesta es, antes de la celebración, tener un momentito de oración. Lo voy a reducir, no tan extenso como había pensado, para que dé tiempo a las 9 tener la Eucaristía. Vamos a cambiar el ambiente de la iglesia, de la luz, la iluminación, para que sea un ambiente quizá más recogido. Va a aparecer también en las pantallas la oración. Tendremos también una música de fondo serena que nos ayude en este momento de oración. Comenzamos este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu que es el don de la Pascua, que nos regale el don de este orar con sencillez desde la vida. Le doy gracias porque está en mi vida, porque me sumerge en la vida de Jesús, porque poco a poco me va haciendo a su imagen. Ven, Espíritu Santo. A través del Papa Francisco escuchamos la invitación que nos hace el Hijo de Dios en su encarnación. Nos invitó a la revolución de la ternura.
En este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso que tenemos y que es el más apropiado, el de la oración. Es en la oración donde nos encontramos con este Dios que siente ternura por sus hijos. Y ante un mundo que se sigue dividiendo y destruyendo a base de odios y agresiones, en medio de muchas relaciones, de tantos roces, necesitamos este espíritu de Jesús, espíritu de ternura. El cambio de ese corazón será obra del Espíritu que nos purificará. Ya lo profetizó Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Y arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Purifícanos, Señor, de nuestras envidias, de nuestros recelos, de nuestras agresividades, de nuestros deseos de revancha. Derrama sobre nosotros este espíritu tuyo de ternura, que nos permite mirarnos de otra manera, acogernos, escucharnos, acompañarnos, sostenernos, como tú lo haces con nosotros. También nosotros, Señor, tenemos un corazón de carne. A veces se endurece un poco, en ocasiones es por miedo al dolor, en otras por la propia historia que nos hace fríos o inseguros, pero al final es de carne y late y vibra y se estremece o se enamora, y es corazón amante y amigo y hermano y prójimo. Y solo cuando nos dejamos ser así vivimos auténticamente encarnados, palabra que quiere decir con los pies en la tierra, en la hondura de la vida. Y solo así aprendemos a acoger, a acompañar, a estar dispuestos para cuidar a otros, a muchos, ojalá a todos. Y ahí en la ternura somos de verdad personas, humanos e imagen tuya, Señor.
cuánto poner en juego. Ni mucho ni poco, todo. Menos que eso no basta. Toda la ternura que uno pueda sembrar en los gestos, todo el valor para volcarlo en los pasos, toda la verdad para plasmarla en versos, todo el furor para mostrarlo en la brega contra lo injusto, contra lo hueco, el corazón entero en la búsqueda y la urgencia toda tras tus huellas. La compasión no puede partirse en migajas, ni la fe se puede celebrar a ratos. ¿Te estremece del todo el dolor del hermano o no basta? No cabe en el amor el cálculo o la estrategia, sino un salto al vacío radical, definitivo, tras tus huellas, en tu nombre, a tu modo, o no es amor. Terminamos nuestra oración dirigiéndonos a María, la Madre de Jesús, Madre de la Iglesia. Le pedimos que ella nos cuide como cuidó del Señor, que nos enseñe como le enseñó a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos este rato. Gracias por haberlo podido compartir y con el deseo de que pueda ayudar a entrar en esa experiencia orante en la vida cotidiana. Muchas gracias.